ocasión muy especial, los 20 años de un blog de referencia en la blogosfera hispana, el de Blog Pocket, que celebramos durante estos 2 días eh, como un homenaje a uno de los personajes posiblemente más importantes y más influyentes de lo que dimos en llamar la blogosfera hispana. Antonio Cambronero se ha caracterizado siempre por esa vertiente de innovador y de explorador de este universo de los blogs. Eh, y ha sido para quienes hemos tenido la fortuna de estar a su alrededor una gran ayuda y un gran maestro, porque siempre ha sido muy generoso con su tiempo y con su talento para compartirlo con los que fuimos empezando después de él. De modo que para mí es un orgullo, es una gran alegría participar con estas ideas que vamos a compartir acerca de la pregunta que Antonio Cambronero le estuvo formulando a todos los que participamos en este evento de 20 aniversario, y es ¿qué le diríamos a una persona que quiera comenzar hoy un blog? Y yo le comentaba a Antonio que es una hipótesis en la que me encuentro habitualmente, porque tanto mis estudiantes de grado aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra como los estudiantes de posgrado en los programas de máster, tarde o temprano me formulan esta pregunta: si tienen que tener un blog, en qué plataforma deberían estar. Y la forma de enfocar una pregunta que en definitiva es una pregunta sobre una herramienta, para mí siempre se reconvierte en mi tarea docente en nuevas preguntas que necesito hacerle a mi interlocutor para poder ayudarlo eficazmente. Algo que ha cambiado mucho a lo largo de estos 20 años es que en los primeros años de los blogs la herramienta iba por delante y le recomendábamos a todo el mundo tener un blog y sumarse a esto que yo en un libro llamé la revolución de los blogs. Lo que hemos aprendido y lo que ha cambiado mucho en el ecosistema de la comunicación digital eh, es que por delante de la herramienta está la estrategia, de modo que antes de recomendarle a alguien comenzar un blog o apoyarlo para que lo comience, tenemos que conocer algunos objetivos y algunas estrategias que tenga esa persona o esa institución para poder ayudarle convenientemente. De modo que esta pregunta, esta invitación que nos hizo Antonio Cambronero, ¿qué le diríamos a alguien que quiere comenzar hoy un blog? Yo la respondo en forma de 6 preguntas. 6 preguntas que me ayudan a comprender mejor las intenciones y los objetivos de mi interlocutor. La primera pregunta tiene que ver con la cuestión de la estrategia. Las herramientas no son la estrategia. Este es uno de mis mantras, que lo habéis posiblemente escuchado muchas otras veces, con lo cual necesitamos previamente definir o diseñar objetivos estratégicos. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir con nuestra actuación a través de una plataforma digital? Tiene que ver con construir nuestra marca personal, tiene que ver con compartir ideas, opiniones, tiene que ver con compartir fotografías o vídeos, tiene que ver con formar comunidades, tiene que ver con impulsar negocios o instituciones, abrir debates públicos. Entonces, el primer asunto que hay que dirimir antes de recomendarle a alguien tener un blog es saber cuál es su tarea, cuál es su problema, cuál es su objetivo, cuál es su estrategia. Porque los blogs, que se convirtieron en algo muy importante para la vida de todos nosotros hace 20 años, al final se han integrado en un ecosistema digital en el que hay muchas otras herramientas, y en la medida en que nos ponemos a discernir acerca de esos objetivos estratégicos, si lo hacemos de verdad, es posible que descubramos que hay otras herramientas que pueden ser más convenientes para los objetivos de nuestro interlocutor. Es decir, la pregunta acerca de la estrategia no necesariamente se responde con la herramienta blog como solución mágica para todos los problemas de comunicación,
porque, como digo, el despliegue tan impresionante de herramientas que tenemos hoy nos permiten ajustar un poquito más, con más precisión, qué es lo realmente importante, qué es lo realmente necesario, a qué hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y esto tiene que ver inicialmente con una pregunta central sobre tus objetivos, sobre tu estrategia. La segunda pregunta tiene que ver con la escritura. Al final, el blog, aunque puede haber formatos de fotoblog o de videoblog, pero el blog es un formato que se apoya fundamentalmente en la escritura de textos reposados, para los textos más breves, para los textos más rápidos, para la comunicación de tipo snack. Tenemos otros formatos más adecuados, como puede ser el caso del microblog de Twitter. Aquí entonces hay un medio que lo que nos está reclamando es escritura. Nos tiene que gustar escribir y tenemos que tener un poco de talento para escribir. Y en esto también hay que ser autocrítico. Cuando esa persona que nos pregunta acerca de si debería comenzar un blog, le repreguntamos, ¿tienes talento para la escritura? Esto es algo que hay que explorar y que hay que reconocer, porque es posible que los talentos de nuestro interlocutor estén más relacionados con la fotografía o con el vídeo, o no con la escritura larga y reposada de un blog, sino con un tipo de escritura más punzante y más irónico, como el que podemos tener en una plataforma de microblogging. Entonces, el gusto por la escritura, el cuidado de las palabras, que está muy de la mano del gusto por la lectura. Es muy difícil que a alguien le guste escribir y no le guste leer. La lectura es un alimento indispensable, no solamente para entrenar nuestra escritura y nuestra destreza, nuestro manejo del idioma, sino también para descubrir contenidos e interlocutores interesantes para nuestro trabajo a la hora de generar materiales para esa plataforma. Hay muchos formatos hoy a disposición, con lo cual hay quienes tienen más facilidad para comunicarse a través de vídeo, por ejemplo, o rechazan el vídeo y se encuentran muy cómodos trabajando con audio, y tenemos esa gran revolución de los podcasts. Quienes tienen gran talento para comunicar con imágenes a través de la fotografía. Entonces, tenemos que descubrir o ayudarle a nuestro interlocutor a descubrir para qué tiene talento y, en consecuencia, cuáles son los formatos más adecuados para dedicarse a esa generación de contenido. Pero los blogs están indisociablemente unidos a la escritura, al gusto por la escritura, a la pasión por las palabras, al cuidado de la ortografía, porque este es un elemento que, con el paso de los años en los que se han ido desarrollando tantas herramientas especializadas diferentes en audio, en vídeo y en fotografía, este es el elemento, el de la escritura, el que sigue siendo el elemento central para el caso del blog como plataforma. Bueno, a diferencia de los primeros años, cuando comenzábamos hace 20 años en este mundo en el que todo era nuevo y en el que había poca gente relativamente generando contenido valioso de forma regular, lo que ha ocurrido también al cabo de estos años es que se ha producido una saturación espectacular de contenidos digitales, no solamente dentro del mundo de los blogs, sino en general dentro de lo que podrían ser las plataformas digitales o los medios nativos de Internet. Entonces, antes, cuando comenzábamos un blog sobre fotografía, sobre tipografía, sobre diseño, sobre moda, sobre cultura digital en español, eras prácticamente el único que lo hacía, pero ahora mismo hay una variedad espectacular de plataformas y de autores que se han ido construyendo una reputación en torno a prácticamente todos los temas que nos podamos imaginar. Con lo cual, comenzar un blog hoy, en esta época, requiere pensar en cuál va a ser el aporte de valor real que vas a poder realizar como blogger. ¿Cómo vas a distinguirte? ¿Cómo vas a distinguirte? ¿Cómo vas a diferenciarte de toda esa gran cantidad
de gente, algunos con una fantástica calidad y profesionalidad, que está generando contenidos en torno al ámbito temático en el que tú quieres proyectarte. Aquí hay, como siempre, dos elementos. Uno es el foco temático. Te puedes distinguir por el foco temático porque has encontrado un nicho muy especializado en el cual puedes aportar valor. No escribes en general sobre deportes, sino específicamente sobre una categoría de un deporte específico que tienes la posibilidad de cubrirlo con información original, etc. Entonces, el foco temático es un elemento y otro es el foco que podríamos llamar estilístico. Entonces, tú vas a poder distinguirte si tienes un foco temático que sea competitivo, es decir, que estés trabajando en un nicho que no sea demasiado competido, en el que puedas hacer cosas originales, o puedes distinguirte por el estilo humorístico, didáctico, irónico, etcétera, con el que trabajas tu contenido. Idealmente, por las dos cosas, tendrías que tener la capacidad de distinguirte tanto por el foco temático en el que has centrado tu blog, como por el estilo que has decidido adoptar. Pero esto es básico para evitar lo que yo suelo llamar en clase el síndrome de Wall-E. Antes de Internet, el problema era cómo tener una voz pública, porque era difícil acceder a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión, etc. Después de Internet, el problema ya no es cómo tener una voz pública, sino cómo hacer que esa voz, que puedo tener gracias a plataformas como los blogs o como las redes sociales, cómo hacer que esa voz, que ahora es relativamente sencillo tener en el espacio público, sea escuchada por los demás. ¿Cómo saben los demás que existo en cuanto abro un blog o una cuenta en redes sociales? Entonces, ese es el síndrome de Wall-E. A pesar de que eventualmente consigas generar un contenido valioso, tienes que distinguirte de la multitud de personajes que hay alrededor generando contenido digital y compitiendo en definitiva por la atención de los usuarios, que es el único recurso escaso que ha quedado en la economía digital. Bueno, asociado al tema de la diferenciación, está el tema de la visibilidad, que también queda cubierto por el síndrome de Wall-E que decíamos recién. No basta con generar un contenido de calidad si los targets a los que tú apuntas con ese contenido no saben de su existencia. Entonces tienes que hacerte visible tanto para los buscadores, en lo que se conoce como SEO, la Search Engine Optimization, la optimización de los contenidos de tu blog para que sean comprendidos, digamos así, eficazmente por los buscadores, indexados eficazmente por los buscadores, cosa que ya teníamos prácticamente desde los comienzos de los blogs como exigencia, como requerimiento, porque descubrimos que Google nos mandaba periódicamente aluviones de tráfico en función de palabras clave. Pero digo, no solamente tenemos que hacernos visibles ante los algoritmos de los buscadores, sino, y de manera cada vez más importante en los últimos 10 años, tenemos que hacernos visibles dentro de las conversaciones que tienen lugar en las redes sociales, lo que se ha llamado SMO, Social Media Optimization. Nuestro contenido, para que sea visible, no solamente tiene que estar correctamente indexado por los buscadores, sino que tiene que formar parte de las conversaciones de los usuarios en las redes sociales. Entonces, aquí hay una dimensión que se ha hecho cada año más compleja y más trabajosa, en la que, como digo, no basta generar un contenido de calidad, sino que hay que hacer, una vez que lo has publicado, un trabajo ingente de lo que ahora mismo se llama marketing de contenidos, ¿no? Es decir, tienes que mover el contenido que has elaborado con tanto esmero para tu blog, tienes que moverlo con eficacia para conseguir superar ese síndrome de Wall-E y que los usuarios de las redes lo distingan.
En resumen, tienes que hacer un trabajo de diferenciación en tu contenido y en tu estilo, tienes que aportar valor para distinguirte, pero eso no basta. Tienes que, en cuanto has publicado ese contenido, cuidado y bien editado, eventualmente bien ilustrado, etcétera, con sus enlaces de hipertexto, con sus fuentes de información, etcétera, tienes que dedicarte a remar para que ese contenido pues salga a flote, sea conocido y sea objeto de conversaciones en las redes sociales, además de ser correctamente identificado por los buscadores. Y este es un trabajo adicional, este es un trabajo extra. En el pasado, la difusión de nuestro contenido estaba en cierta forma garantizada o por lo menos canalizada a través de las fuentes RCS, con los cuales los usuarios que estaban interesados en nuestro contenido recibían el contenido sin necesidad de ir a buscarlo o a descubrir las novedades que habíamos publicado. En la medida en que los lectores de RCS se fueron haciendo una herramienta más sofisticada ya para usuarios con cierta especialización, el resto de nuestro target descubre el contenido no a través de lectores de fuentes RSS, sino fundamentalmente a través de conversaciones en redes sociales. Entonces, este es un trabajo que hay que asumir. Hoy yo diría que ya no es posible abrir solamente esta ventana, la del blog, para dialogar con una comunidad y para aportar valor. Tienes que abrir paralelamente una o dos ventanas en redes sociales para darle visibilidad a los contenidos que publicas en el blog. Bien, la quinta pregunta tiene que ver con la colaboración, con el coworking, con el crowdsourcing, porque cada vez es más difícil hacerse un hueco si estás trabajando de forma aislada, que era lo que hacíamos los primeros bloggers. Estábamos como Robinson en nuestra isla, procurando construir una cabaña de contenidos. Ahora, con el paso del tiempo y la sofisticación de herramientas y de temas y la competencia, se hace muy importante buscar sinergias. BlogPocket comenzó hace muchos años con el concepto de bloggers invitados, blog guest, conseguir que otros autores de la blogosfera puedan generar contenido para ti, o puedan ser entrevistados en tu blog, o puedan colaborar periódicamente con algún contenido muy especializado que sea de interés para tu audiencia. Entonces tienes que pensar con quiénes podrías colaborar de forma regular o de forma esporádica, tanto como autores, con qué autores podrías colaborar, como también con qué medios digitales podrías colaborar, porque a veces tu contenido puede verse amplificado por un medio, o tu blog realmente puede estar alojado en un medio de comunicación digital que ya nos está aportando la comunidad de lectores que ese medio ha construido, y no tienes en consecuencia que construirla tú. Entonces, ¿con quiénes puedes colaborar? Es hoy una pregunta estratégica importante para sacar un emprendimiento de calidad en el mundo digital y que sea sostenible, porque es muy fácil comenzar un blog, como sabéis. En 2 minutos tenemos un blog funcionando en una plataforma como WordPress o como Blogger, pero luego mantenerlo a lo largo del tiempo exige muchísimo trabajo, muchísima dedicación, y si además estamos hablando de generar contenidos de calidad para competir eficazmente en un mercado saturado, para distinguirnos ante la grandísima competencia que vamos a tener, entonces nos damos cuenta que hay ese esfuerzo sostenido, pues requiere a lo mejor otras manos que nos ayuden a remar. Entonces, esto es importante, la búsqueda de sinergias con otros autores, con otros medios de comunicación, y también lo que podríamos hablar como la reconversión de los esfuerzos que se hacen en el blog, de los contenidos que se publican en el blog, la reconversión de esos contenidos y de esos esfuerzos en otros formatos. A lo mejor con el contenido que generamos en el blog tenemos material suficiente para elaborar un podcast,
A lo mejor es material suficiente para dar un curso, un webinar, o un seminario o unas clases. A lo mejor es material que podemos reaprovechar en un libro. Entonces, esto también son formas de pensar estratégicamente en sinergias. Otros autores, otros medios y otros formatos con los que puedas eventualmente darle un rendimiento extendido a tu esfuerzo, a tu trabajo. Y por supuesto, como hacen algunos bloggers muy reconocidos en España, hacer ediciones en inglés, por ejemplo, o en otra lengua de tu propio contenido. Esta es otra forma de buscar sinergias y de extender el alcance de lo que publicamos. Bien, finalmente la última pregunta tiene que ver con la dedicación que decíamos antes, que se ha vuelto cada vez más exigente para mantener un blog de calidad, y cómo es compatible o cómo vas a ser compatible esa dedicación con tu profesión. Es decir, saber cómo te ganas la vida, cuál es tu fuente de ingresos principal, porque otra de las cosas que no ha cambiado en estos 20 años es que sigue siendo muy difícil vivir solamente de un blog. Tienes que tener una fuente de ingresos alternativa. El blog puede complementar esa fuente de ingresos y desde luego, y esto es lo más importante de los blogs, puede ayudarle a dar visibilidad a otros emprendimientos profesionales que tengas, a tu empresa, a tus servicios de consultoría, a los libros que publicas, a las clases que das, a las conferencias que impartes, etc. Pero tiene que haber un trabajo principal y sobre ese trabajo, sobre esa dedicación principal, cómo te ganas la vida, lo ideal es nuevamente aquí buscar sinergias, es decir, que el blog, en lugar de restarte tiempo y energía que la necesitas tanto para descansar como para desarrollar bien tu trabajo, pues sea en cierta forma convergente con los esfuerzos que haces en el terreno profesional. Si parte de tu trabajo puede consistir en leer, en analizar, en comparar, en divulgar contenido de forma crítica o en forma didáctica, etc., entonces hay una completa sinergia entre tu dedicación profesional y tu dedicación a los blogs. Muchos profesionales en el ámbito académico y en el ámbito periodístico ya hemos integrado el blog completamente dentro de nuestras tareas cotidianas. Es una parte más de nuestro trabajo. Yo he explicado muchas veces que Cuaderno, mi blog, ha sido y sigue siendo a lo largo de los años un laboratorio online. Es decir, me permite probar ideas, experimentar herramientas, mantenerme en contacto con una comunidad de colegas y de antiguos alumnos, trabajar conceptos que luego se pueden desarrollar en una clase, en una conferencia o en un libro. Entonces, esto hay que trabajarlo también, el tema de las sinergias entre tu dedicación profesional principal, el modo en que te ganas la vida, y tu trabajo con los blogs o con tu blog. Porque esto, como decíamos, hay que tomarlo en serio. A lo mejor en los comienzos pudo haber sido un hobby, pero mantener hoy un blog activo, generar contenido, darle visibilidad a ese contenido, trabajar el marketing de contenidos en redes sociales, investigar para poder escribir cosas de calidad, leer mucho para estar al día de las novedades del ámbito temático en el que has decidido escribir. Todo eso es una exigencia formidable de tiempo, de energía y de esfuerzo, que hay que regularlo, que hay que administrarlo para hacerlo compatible con nuestra dedicación profesional. Aunque, como decía, un blog en la mayor parte de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, no va a ser la fuente de ingresos principal, sí hay que reconocer que el blog y en general la construcción de tu marca digital van a ayudar desde luego a tu proyección profesional y a la visibilidad de tus emprendimientos. Exactamente igual que ocurre con el resto de las redes sociales. Te van a servir como plataforma para expandir
tu destreza, tu conocimiento, tu marca, los productos que elabore tu empresa o los servicios que prestes. Y en ese sentido, para muchos sectores de la actividad profesional e industrial que tienen una relación más o menos directa con la información, este tipo de herramientas sigue siendo una herramienta clave, que, como decíamos, ya no se puede considerar de forma aislada, sino que hay que trabajarla en sinergia con las redes sociales para darle visibilidad. Bueno, estas 6 preguntas desarrolladas las tenéis en el blog del aniversario en forma de post para poder leer algunos argumentos más acerca del tema central de esta ponencia. Como decía al comienzo, me parece una ocasión fantástica la de participar en este homenaje, en este reconocimiento al trabajo que a lo largo de 20 años ha desarrollado Antonio Cambronero en torno a los blogs, y animarles a descubrir el gran universo de contenidos y de actividades que está desarrollando Antonio Cambronero más allá del horizonte de los blogs. Está desplegando una actividad espectacular con la misma energía con la que comenzó hace 20 años. Feliz aniversario, Antonio Cambronero. Muchas gracias por tu generosidad, por todo lo que has compartido a lo largo de estos años y por todo lo que seguimos día a día aprendiendo de ti. Un abrazo.